Esta semana el Señor me ha tenido estudiando ciertos temas, y uno de esos temas ha sido el tema de su gloria, la gloria de Dios. Y este mensaje, aunque usted no lo crea, no tiene nada que ver con el peso en cuanto a kilos o una medida de peso física, sino que esta medida significa la gloria de Dios. ¿Cuál es mi peso? ¿Cuál es tu peso? Génesis 1 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Amada iglesia Creekside, el ser humano, el hombre, la mujer, es la única parte de la creación que expresa la gloria de Dios de acuerdo a su imagen y semejanza. El ser humano es la única criatura que podemos decir, a pesar de que todos son bellos y todos son majestuosos y son increíbles mirar la creación, pero el único ser viviente que representa la imagen y semejanza de Dios es el hombre. Ahora, ¿por qué? Porque es la única criatura que fue creada a imagen y semejanza de Dios. Un perro es muy bonito, dependiendo de la marca, porque hay algunos que no son tan bonitos. Hay caballos preciosos que son de pura sangre. Hay animales que son exóticos, preciosos, pero ningún animal tiene la imagen y la semejanza de Dios. Y aquí hay un detalle muy importante, y es un detalle de vida o de muerte. Que nosotros, al tener la imagen de Dios, tenemos la capacidad de mostrar a Dios, como también la capacidad de no mostrarlo. Porque a nosotros se nos ha dado la razón, el poder de decidir cómo actuamos y cómo vamos a hacer. Nosotros fuimos creados inicialmente en un shalom perfecto. ¿Y qué significa shalom? Porque algunos piensan que shalom es la paz. En hebreo, la paz es la ausencia de guerras. Pero no necesariamente la paz es la ausencia de guerra, sino que el concepto bíblico original en el hebreo de shalom es armonía total. Es estar funcionando como fui diseñado para funcionar. O sea, esto sería la tierra girando en su eje como fue diseñada, la tierra girando alrededor del sol en 365 días como fue diseñada, la lluvia y la posterior evaporización en la tierra funcionando como fue diseñada, los árboles dando frutos como fueron diseñados, los mares produciendo vida en ellos como fueron diseñados. O sea, todo cuando funciona en la forma original está en el shalom. Y no necesariamente shalom o paz es la ausencia de guerra, sino es estar funcionando como debo funcionar. El hombre debería estar viviendo en comunión con todas las cosas alrededor, en armonía. Y eso sería estar en paz, como el diseño original. Pero el hombre cayó en desobediencia y la historia ya la conocemos. O sea, vivimos con lo que quedó del shalom original, de la armonía original. Y ahora, después de salir del huerto del Edén, nos toca trabajar con el sudor de nuestra frente. Nos toca a las mujeres parir con dolor. Ahora, gracias a la tecnología, ya se pueden saltar algunas el dolor. Nos toca lidiar con una tierra que se formó hostil. Y fíjese que aún así Génesis 1:31 dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. El shalom, la armonía, la forma en que Dios hizo las cosas originalmente era bueno, y me encanta como lo dicen otras versiones. Por ejemplo, este mismo versículo en la versión NBI dice: Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno. Ya no era bueno, sino que era muy bueno.
y la versión PDT. Dios vio todo lo que había hecho y todo había quedado muy, pero muy bueno. O sea, ya le está agregando una exageración, porque había quedado todo muy, muy, muy bueno. ¿Quién se lleva la gloria cuando se ven todas las cosas tan maravillosas del mundo? ¿Quién sino su creador, el Señor Dios Todopoderoso? Y ahí viene la palabra gloria. ¿Y qué significa gloria? Esta palabra kavod. La palabra kavod significa nada más y nada menos que peso. Peso. O sea, cuando hablamos de gloria, estamos hablando del peso de Dios. Estamos hablando de la sustancia, del volumen que tiene Dios. Estamos hablando de la consistencia de Dios. Lo que pesa algo. Literalmente, en el hebreo se traduce también como gordura. La gordura de Dios. Y algunos dicen, pero es que, ¿cómo se le ocurre a usted utilizar ese término? No lo utilizo yo. Lo que pasa es que ahora la gordura se ve como un problema, pero en la antigüedad la gordura era una forma de identificar a los poderosos, a los que tenían acceso a la comida y a una buena dieta. Y no voy a entrar en lo social. Fíjese, 1 Samuel 4:18 dice, cuando el mensajero mencionó lo que había sucedido al arca, ¿de quién está hablando aquí? Está hablando del sacerdote Elí. Ese sacerdote que no ejercía con mucha seriedad su sacerdocio, ya que tenía hijos que le faltaban el respeto al templo. Entonces fíjese, cuando el mensajero mencionó lo que había sucedido al arca de Dios, que la habían llevado, se habían llevado el arca de Dios y le contaron a Elí. Acuérdense, el arca de Dios es la gloria de Dios, entonces es el peso de Dios. Dice, cuando le dijeron que había sido llevada cautiva el arca, Elí cayó de espaldas de su asiento junto a la puerta, se quebró la nuca y murió, porque era viejo y demasiado kavod. Demasiado gloria, había mucha gloria en él. Mira a su hermano alrededor y vea si hay gloria alrededor aquí. No, ahora voy al rescate de los que están siendo acusados, porque yo también caigo. La gloria, el peso de una persona también en cuanto a lo físico demostraba que era una persona pudiente. Una persona que tenía acceso a la comida que hoy está en los supermercados y la congelamos y la tenemos. Antes no era así, mis hermanos. Antes salía a cazar si quería comer y tenía que casarse usted con un buen cazador. O sea, tenía que entrar si quería tener buena comida, su esposo tenía que ser un buen cazador. No ha cambiado mucho. Si usted quiere comer bien, su esposo tiene que ser un buen trabajador. El punto es que ser gordo, tener gloria en esos tiempos, era bien visto. Era bien visto. Marcaba un estatus. Ahora una pregunta. En relación con Dios mismo, ¿qué entonces podemos decir que es la gloria de Dios? Cuando mezclamos el significado literal de gloria, es el peso, la densidad, la llenura. Pero cuando lo usamos como sentido figurado, que creo que es el que más se usa, significa la honra, la importancia y el respeto. Entonces, cuando mezclamos el sentido literal, que es peso, gordura, con el sentido figurado, que es honra, importancia, respeto, entonces ahí aparece la gloria de Dios, que es la totalidad de todas las cosas. La importancia de Dios en el universo y el mundo que conocemos es que Él es todo. La importancia de Dios es que todo honra a Dios en el mundo que conocemos, todo. El respeto que se le debe a Dios en el mundo que conocemos es que todas las cosas se someten a Él, fueron creadas por Él y para Él. En todos los sentidos que veamos, Dios llena todo. Salmo 19:1 dice, los cielos cuentan la gloria, el peso, la importancia, la posición única de Dios sobre la creación. Y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Salmos 8:5 dice, respecto al hombre, le has hecho poco menor que los ángeles. Originalmente dice seres celestiales. Y lo coronaste de peso, de importancia y de honra al hombre.
Está hablando de la gloria del hombre. El hombre fue coronado con peso, con importancia, con honra. O sea, el ser humano en sí tiene peso, tiene importancia, tiene jerarquía delante de Dios. No es cualquier cosa, no es un animal. Por esa razón no vemos a Jesucristo descender de su trono, despojándose desde lo sumo para venir a morir por los animales. Aunque sí la Biblia demuestra que hay que cuidarlos. Pero no vino a morir por los animales, sino que vino a morir por la raza que tiene su imagen y su semejanza, o sea, parte de su peso, de su gloria. En cierta forma podemos decir que el ser humano representa a Dios en la tierra. Y según algunos teólogos, esa es la gran espina que tiene Lucifer y los demonios, o sea, los ángeles caídos. Esa es la espina que tienen, que Dios creó después de ellos al ser humano a imagen y semejanza de Dios. Pero los seres celestiales no los creó a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué hay que arde el corazón del enemigo por destruir al ser humano, por hacerlo caer, por ver lo que no crea en lo espiritual, por asegurarse de que no crea que hay vida después de la vida? Cuando en realidad, al momento de dejar latir nuestro corazón, todo el testimonio bíblico nos hace entender que seguimos más vivos que antes. Seguimos mirando, seguimos viendo a nuestro alrededor y pasamos a una dimensión espiritual, la cual tiene que dar cuenta de la imagen y semejanza que fuimos en la tierra, que era de Dios. ¿Por qué se odia tanto a la raza humana en el ambiente espiritual? Por la imagen y semejanza de Dios que tenemos, por el pedazo de gloria de Dios que puede haber en nosotros. En el Nuevo Testamento el uso de la palabra griega también aparece. Efesios 1:12, la palabra gloria dice a fin, el apóstol Pablo a los Efesios, a fin de que seamos para alabanza de su peso, de su importancia, de su totalidad, de su gordura. Nosotros somos llamados a ser para alabanza del peso de Dios. Fuimos creados para agregar peso, para agregar importancia a la gloria que se percibe de Dios en la tierra, porque somos representantes de su imagen y de su semejanza. Continúa la enseñanza apostólica a través del apóstol Pablo. 1 Corintios 10:31 dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para el peso de Dios, para la importancia de Dios, para la anchura de Dios, para lo que Él es todo. O sea, si comen, si beben o cualquier cosa. Amada iglesia Creekside, yo le pregunto, ¿quién nos dio la habilidad para saborear una comida? ¿Y qué debemos hacer cuando comemos? Alabar a Dios. Alabar a Dios por el paladar, por lo que estamos moliendo. Si es que le quedan dientes, dele gloria a Dios. Dale gloria a Dios por la placa que tiene. En el Antiguo Testamento nadie tenía placa, en el Nuevo Testamento tampoco. Ahora tenemos placa. Amada iglesia, ¿qué nos dio la habilidad de gustar una bebida? De tomar una Coca-Cola, un vinito, porque Jesús tomaba vino, ¿no? Es bíblico, pero no se emborrachaba. Y tampoco venía de una cultura como la nuestra hispana, donde nuestro abuelo eran borrachos, papá borracho y todo. Entonces mejor dar un buen testimonio a veces y no tomar. Mis dos abuelos fueron borrachos. Con el problema social que llegaban a la casa borrachos, le pegaban a mis abuelas y sus hijos tenían que amanecer durmiendo donde el vecino. Por eso nosotros debemos tener cuidado con las decisiones que tomamos. Pero de todas maneras, ¿qué nos dio la habilidad de tomar? Agüita, Pellegrini, estoy tomando ahora, me dijeron que tienen minerales. Pellegrini, ¿no? Italiana, con minerales. ¿Qué debemos hacer cada vez que nos mandamos un sorbito de algo rico? Darle la gloria a Dios por la llenura que Él nos da. ¿Quién nos dio la habilidad de poder mover nuestros pies y nuestras manos? ¿Y por qué nos olvidamos y pensamos que eso es nuestra habilidad? Es parte de nosotros.
Nos levantamos en la mañana y vamos donde queremos. Las manos hacen lo que quieren. Y nos olvidamos de la canción. Cuidadito tus pasitos donde van. Cuidadito las manitos lo que hacen. Cuando en realidad la llenura que hay en nuestra vida, porque poder caminar, poder tener manos que funcionan, poder comer, beber, toda esa llenura es parte de la gloria de Dios que Él nos ha puesto en nosotros. ¿Y por qué no la reconocemos? Todo lo que hagáis, ya sea comer, beber, otra cosa, hacerlo para la llenura de Dios. Pero nosotros esas cosas triviales las hemos bajado a un nivel humano. Eso es normal. Es normal poder hacer todo lo que yo hago. ¿Qué nos dio la habilidad de abrir nuestros ojos y ver los colores? Ver las cosas con la profundidad. Está más lejos, está más cerca. Ver a nuestros hijos, ver a la mujer, al hombre que amamos. Y si no tiene pareja, véase en el espejo y ámese por lo que ve. Es una habilidad que Dios nos ha dado como parte de la gloria que Él comparte con nosotros. ¿Qué nos ha dado la habilidad de escuchar con nuestros oídos? Dios. ¿Y por qué la gloria no se la lleva Dios? Sino que hemos bajado lo grande de su gloria. Es algo que todos hacemos. Es normal tener oídos. ¿Qué nos dio la habilidad de poder sentir el viento fresco en nuestra cara? En los brazos, en los pies. Ay, qué rico es escalar una montaña. Bueno, caminarla, no escalarla con picota, no. Escalarla, caminarla y arriba esa brisa que llega y uno como que... O en el mar sentir la brisa fría y fresca del mar. ¿Acaso nosotros creamos eso? Esa llenura, el poder sentirlo, ¿viene de nosotros o es parte de la gloria de Dios, del peso de Dios transmitido al peso de nosotros, a la gloria que tenemos nosotros? No todos los animales tienen todas las cosas y habilidades que Dios nos ha dado. ¿Qué nos dio la habilidad de trabajar en cualquier actividad que sea? Porque a algunos se nos olvida que nuestro cerebro es un regalo que nos diferencia del reino animal. Solamente podemos razonar nosotros. Podemos hacer actividades, estar trabajando en diferentes funciones, estudiar quizás, ser trabajador de mano de obra. ¿Qué nos dio esa capacidad? No, eso es normal, pastor, todos lo tienen. ¿Really? Es Dios compartiendo su peso, su gloria, su imagen y semejanza con nosotros. ¿Qué nos dio la habilidad de disfrutar la intimidad en el matrimonio? Uyuyuy, ayayay. Dios es parte de la habilidad que Dios nos ha dado como regalo. Nos hizo para eso. Gracias por ese amén, somos dos. ¿Qué nos dio la capacidad de procrear y tener hijos? Sino Dios. Pero lo vemos como algo tan normal. Y le llamamos normal, ¿no? No, yo soy normal. No, es parte de la gloria de Dios, del peso de Dios que Él traspasa a nosotros como un regalo. Gloria a Dios. ¿Qué nos ha dado la creatividad y la inteligencia? De la cual muchos ostentan que son tan inteligentes. Uy, si viera, pastor, yo que soy... ¿Quién se la dio? Es parte de la gloria, del peso de Dios que le ha sido entregada humanamente por un tiempo a nosotros. Porque nuestras células irán muriendo y quizás muchos no nos vamos a acordar ni de nuestro nombre. Pero Dios nos permite disfrutar de su gloria por un tiempo. Cada vez que nosotros hacemos exactamente lo que Dios nos mandó a hacer o la razón por la cual nos creó, nos capacitó, le estamos dando la gloria a Dios, pero no se la damos realmente. Estamos pensando que todo es normal, así tiene que ser. Cada vez que la brisa la sentimos, le deberíamos dar la gloria a Dios. Cada vez que sale el sol y se esconde el sol, ¿quién hace que el sol salga? ¿Por qué de repente el sol dice, ya me cansé? Porque Dios ordenó el universo.
A Job le pregunta: ¿estabas tú cuando yo hacía el amanecer y el atardecer? ¿Y los ángeles cantaban? ¿Estabas tú cuando yo mostraba mi gloria? ¿Ordenaba mi gloria? ¿Separaba mi gloria? Cada vez que la luna se asoma, deberíamos darle la gloria a Dios, reconocer el peso que tiene Dios sobre el universo. Es muy tontito pensar de que, ok, la evolución pero ya, salgamos de la evolución, si algunos se creen en el cuentecito. Pero ¿por qué la Tierra tiene que girar a la velocidad que tiene que girar? ¿Por qué el Sol tiene que estar a la distancia perfecta, no más cerca ni más lejos? ¿Por qué la luna tiene que salir y tiene que regular los mares? ¿Por qué nos choca un meteorito y destruyó la Tierra hace tantos miles de años si es tan grande y vasto el universo? ¿Por qué hay orden? Si no hay nadie ordenando nada, ¿por qué? ¿Por qué la gravedad? ¿Por qué no estamos flotando en el aire? ¿Por qué es el único planeta con agua? ¿Por qué es el único planeta donde todo está en armonía? Porque está la gloria de Dios, el peso de lo que Él es, la obra de sus manos. Todo eso nos ha compartido a su imagen y semejanza. Cada vez que vemos que los árboles dan frutos, ¿qué es lo que estamos viendo? El peso de la gloria de Dios. Mis hermanos, ¿se acuerdan de esos árboles que habían en nuestros países? Y me cuentan, el mango estaba ahí mismo. En mi país no había mango, pero había manzanas, uvas, membrillos. Y nunca nadie nos dijo: cada vez que cortes uno, date cuenta que estás mirando la gloria, el peso, la anchura del creador de todo el universo. Y cada cosa creada funcionando en su originalidad le da la gloria a Dios. Es decir, la creación misma anuncia todos los días la gloria de Dios. Por eso, si es que usted va a Romanos capítulo 2, me parece, 1 y 2 hablan de que Dios se ha expresado a través de la naturaleza. Expresa su gloria. Los que no alcanzan a conocer el nombre de Jesús, alcanzan a conocer las obras de Dios, el Creador. Entonces alcanzan a percibir que hay una mente diseñadora de todo. La versión NBI dice, de este mismo pasaje que acabamos de leer, Corintios 10:31, me gusta como lo dice la NBI, dice: en conclusión, y aquí yo también me aprovecho, después de todo lo que he dicho, en conclusión, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, y ahí coloque usted lo que va a hacer, cualquier otra cosa, háganlo todo para el peso, para la profundidad, la llenura, la grosura de lo que es Dios. En 1643 se hizo una reunión de iglesias protestantes. Esa reunión se le llama la reunión de Westminster, o el sínodo de Westminster, donde en el siglo XVII se reunieron iglesias protestantes para tratar temas doctrinales y colocarse de acuerdo. Entonces se hizo la siguiente pregunta en el sínodo, en la reunión de iglesias protestantes. Y la pregunta era sencilla: ¿cuál es el fin principal del hombre, del ser humano? ¿Cuál es? La respuesta fue: el fin principal del hombre es el de glorificar, de reconocer el peso de Dios, la anchura, la dimensión, la grandeza de Dios, y gozar de Él, de su anchura, de su peso, de su gloria para siempre. Qué respuesta tan sencilla, cortita, pero terrible. Gozar del peso de Dios, de la anchura de Dios para siempre. Es decir, el ser humano goza la vida cuando está dentro del diseño original de Dios. El diseño original de Dios para el ser humano se quebró, se perdió en Génesis con la caída, pero está siendo restaurado a través de Jesucristo, y Él prometió hacer todas las cosas nuevas para que volvamos a disfrutar para siempre toda la gloria, la anchura, el peso del Dios creador del universo y de todo ser viviente. Quisiera hablar ahora, para ir cerrando,
dos personas que tenían un peso diferente. El peso de Nabal y el peso de Abigail. Vamos a colocar la lupa a 1 Samuel 25, esta historia del matrimonio entre Nabal y Abigail. 1 Samuel 25 dice: había en Maón un hombre muy rico, dueño de 1000 cabras y 3000 ovejas, las cuales esquilaba en Carmel, donde tenía su hacienda. Se llamaba Nabal y pertenecía a la familia de Caleb. Su esposa Abigail era una mujer bella e inteligente. Nabal, por el contrario, mira, hay un contrario, parece que la historia se repite, era insolente y de mala conducta. Cuento corto: David andaba con sus hombres y necesitaba comida para sus 400 hombres. Y le manda un mensajito a Nabal y le dice: mira, Nabal, yo he ayudado a tus pastores cuando han andado por acá, nunca le hemos hecho daño, échame la manito y dame de comer, alimenta a mis hombres. Verso 10 dice: pero Nabal le contestó: ¿y quién es ese tal David? ¿Quién es el hijo de Isaí? Hoy día son muchos los esclavos que se escapan de sus amos. ¿Por qué he de compartir mi pan y mi agua y la carne que he reservado para mis esquiladores con gente que ni siquiera sé de dónde viene? Le pegó la desconocida, pero full. En ese momento se le subieron los humos a la cabeza a David. Usted sabe que el rey David era muy ungido con el corazón, como el corazón de Dios, pero se le subían los humos también. En buen chileno se le salía el indio. Entonces se le salió el indio hebreo a David y dijo: los voy a matar a todos. Y le dijo: vamos, pónganse de pie mis 400 y vamos a ir a matar a todos los hombres de Nabal. En ese momento un criado de la esposa de Nabal, Abigail, un criado le dijo: mire lo que está pasando, y ahora viene para acá. ¿Y qué sucedió? Verso 17 cuenta lo que hizo Abigail, la esposa, que según dice el texto era bella e inteligente. La esposa acudió rápidamente, lo alcanzó y le llevó lo que pedía, pero no solamente eso. Verso 17 dice: piense bien lo que debe hacer, pues la ruina estará por caer sobre nuestro amo y sobre toda su familia. Aquí está hablando el criado. Tiene mal genio que ni hablar se puede con él. Hablando de Nabal. Sin perder tiempo, verso 18, Abigail reunió 200 panes, 2 odres de vino, vuelto al vino otra vez, mire. 5, o sea, David con sus hombres tomaban vino, santo. 5 ovejas asadas, 5 sec, que son 28 kilos cada uno, de trigo tostado, 100 tortas de uvas, pasas y 200 tortas de higos. Era una comilona, era buena, no sé, buena. Después de cargarlo todo sobre unos asnos, dijo a los criados: vamos, adelántense, que yo los sigo. O sea, apúrense, hurry, hurry. No, hurry no dijo, pero apúrense. Pero a Nabal, su esposo, no le dijo nada. Así es como Abigail sale al encuentro de David, que venía con los 400 hombres para apaciguar el indio. Entonces, cuando Abigail ve a David, se postra ante él, mire. Se postra, reconoce que el Dios de Israel es el Dios, le entrega provisiones para sus hombres y pide perdón por la actitud de su esposo y le pide que no derrame sangre inocente. Mire qué interesante. Guarda esos detalles, por favor. Verso 32. Entonces David dijo a Abigail: bendito sea el Señor, Dios de Israel, que te ha enviado hoy a mi encuentro. Y bendita seas tú por tu buen juicio, pues me has impedido derramar sangre y vengarme con mis propias manos. O sea, estaba reconociendo que se le había subido el humo. Estaba con la sangre caliente. Tan cierto como el Señor, Dios de Israel, vive y me ha impedido hacerte mal, te aseguro que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, para mañana no le habría quedado vivo a Nabal ni uno solo de sus hombres. Dicho esto, David aceptó lo que ella había traído.
Vuelve tranquila a tu casa, añadió. Como puedes ver, te he hecho caso. Te concedo lo que me has pedido. Aquí quiero detenerme un poquito, porque hay dos glorias que hay que separar aquí. ¿Cómo se llama el mensaje de hoy? ¿Cuál es tu peso? ¿Cuál es tu peso? En sentido figurado, ya vimos que gloria significa peso, en la grosura. Pero en sentido también, literal es eso, y en sentido figurado es la honra, el respeto, la importancia. Ahora, en este caso concreto, pongamos nuestros ojos en Nabal, que tenía gloria en su comunidad. Nabal era un hombre que tenía gloria. ¿Por qué? Porque tenía dos cosas: posesiones y posición. Las posesiones que tenemos nos dan gloria terrenal. Y las posiciones nos dan muchas veces posicionamiento también en la sociedad. Y nos hacen tener gloria. Pero es una gloria que no es a la imagen y semejanza de Dios como nosotros podríamos usarla. Lo único que tenía Nabal era la gloria basada en sus posesiones y su posición. Él podía influenciar, él tenía poder sobre lo que se hace y no se hace. Él tenía respeto, pero a modo de miedo. Ese era Nabal, esa era la gloria de Nabal. Pero ahora lo interesante es que Abigail también, según el texto, tenía gloria, tenía peso. Ella se queda con la gloria por la forma en que actuó, o sea, por su forma de ser. Y es aquí donde entramos a entender el contexto de la pregunta que le da título a este mensaje. El título de ¿cuál es tu peso? ¿Cuál es mi peso? Todo lo que hemos mencionado es para llegar a la siguiente declaración. La gloria de Dios, el peso de Dios, se muestra a través de sus atributos. Y algunos dirán, ¿y cuáles son los atributos de Dios? Los atributos de Dios se clasifican en dos categorías. Ahí lo van a ver en pantalla. La primera es la categoría que Dios no puede compartir con nosotros. Léalos conmigo. Él es eterno, Él es omnipotente, Él es omnisciente, Él es inmutable, Él es incomparable. Eso no lo puede compartir. La eternidad que Él tiene la está tratando de compartir con nosotros para que tengamos vida eterna, porque fue interrumpida. O sea, el ser humano en su actualidad no tiene vida eterna a no ser que tenga a Cristo en su corazón. Ser omnipotente, o sea, poderlo todo, todopoderoso, no lo podemos tener nosotros. Omnisciente, que todo lo ve, que todo lo sabe. Inmutable, que nunca cambia, no somos nosotros. Incomprensible, solamente Dios. A los hombres y las mujeres hoy en día se les aplica la psicología, y la psicología es la medición del comportamiento humano. No tiene más de 200 años, porque el término del alma y del espíritu no calificaba como ciencia. Entonces la ciencia de la psicología lo que hace es estudiar el comportamiento humano. Y nosotros podemos ser comprendidos, pero Dios no. Pero ahora el segundo grupo, que son los atributos que Dios sí comparte con nosotros, es que Él es santo, Él es amoroso, Él es justo, Él es fiel, Él es misericordioso, Él es bondadoso, Él es paciente. En resumidas cuentas, los atributos que Dios comparte con nosotros son los frutos del Espíritu que encontramos en Gálatas en el Nuevo Testamento. Llegar a tener la gloria de Dios, el peso de Dios, la importancia de Dios en el hombre, solamente se llega a tener cuando nosotros logramos participar de los atributos de Dios, que son los frutos del Espíritu. ¿Qué es lo que tenía Abigail que la hizo tener más peso que Nabal? ¿Qué habrá tenido Abigail? Gálatas 5, 22, 23 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Esos son los tres principales: amor, gozo, paz. De ahí vienen paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales no hay ley. Y si el título de este mensaje es ¿cuál es tu peso? Esto es un llamado a ponernos en la balanza espiritual. Aquí tenemos a Nabal y aquí tenemos a Abigail. Los dos tienen peso. Nabal lo tiene por sus posesiones y su posición, y a él se le temía, él mandaba, él tenía autoridad.
Y Abigail lo tenía porque compartía los atributos que Dios comparte con nosotros. ¿Qué es lo que tenía Abigail? Tenía temor a Dios y amaba también al Dios de Israel. Tenía compasión por el sufrimiento de los inocentes. Por eso le pide a David que no derrame sangre inocente cuando a Nabal le valía. Abigail era pacífica, era inteligente, era diligente para resolver un conflicto. Mi hermano, la diligencia, ponerse pilas, como dicen los hermanos mexicanos, aguas, aguas, ahí me echas agua. Proverbios dice que nosotros nos empobrecemos por la flojera, por no querer trabajar, por no ser pilas. Abigail apenas le dijeron el problema y que el rey, que David en ese tiempo venía en contra de la casa de su esposo, inmediatamente ordenó el asunto. Vamos, apúrense, adelántense. Dios nunca llega tarde, dice una canción. Dios siempre anda bajo sus propósitos, pero no en el tiempo cronológico de nosotros, sino en el tiempo kairos de Él, que es el tiempo que se mide por su voluntad, por sus planes, por sus designios. Abigail practicaba algo que es muy importante y Dios también lo practica, que es la humildad. Para Abigail no era un agravio humillarse, ni menos arrodillarse cuando lo tenía que hacer. Fue lo primero que hizo al ver a David. Abigail era benigna, mansa, templada, bondadosa. Abigail tenía fe de que hacer lo correcto no era opcional, sino que era un deber. En cambio, Nabal tenía gloria basada en posesiones y posiciones. Ahora una pregunta. Si Nabal y Abigail tenían peso, los dos tenían gloria, pero glorias diferentes, pesos diferentes, ¿qué tipo de gloria tiene usted? ¿Qué tipo de gloria tengo yo? ¿Me parezco más a Nabal, que mi posición se basa en lo que tengo? ¿En el trabajo que hago? ¿En la profesión que estudié? ¿O se basa en mi comportamiento espiritual que muestra los atributos compartidos por Dios? La gloria, o sea, el peso de Nabal, que tenía gloria y tenía peso, pero siempre lo llevaba a decir: dígale a David que se deje de fregar. Yo en mi mundo, en mi color, no destiñas en mi color. La gloria o el peso que tenía Abigail siempre la llevaba a decir: Señor mío, yo tengo la culpa. Fue lo primero que le dijo a David. Se echó la culpa por el carácter de su esposo. ¿Cuántas mujeres hacen eso? Lea. Lo primero que le dice a David: Señor mío, yo tengo la culpa. ¿Qué culpa tenía ella? Ella se sentía culpable por no haber recibido primero la petición de David. Yo tengo la culpa. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? La mujer que me diste, el hombre que me diste, la serpiente que me diste. La gloria de Abigail la hacía siempre postrarse. Fue lo primero que hizo ante David, se postró con una actitud humilde. Y la gloria de Nabal decía: dejen de molestar, vayan a fregar a otra parte. Esa fue la gloria de Nabal. Pero la gloria de Abigail era de ser una esposa fiel ante un Nabal. Imagínense, fiel ante un hombre como Nabal, aunque reconoce ella misma que su esposo era necio. Lo acabamos de leer. Reconoce que su esposo no tenía el shalom, que es la armonía por la cual Dios lo creó. Estar en armonía con el peso de lo que Dios lo había hecho capaz de hacer. Dios nos hizo capaces de hacer muchas cosas,
El asunto no es si las hacemos o no, el asunto es si estamos en armonía con Dios. Estamos haciendo lo que debemos dentro de los contextos que Dios nos ha dado, dentro de la iglesia sirviendo, o andamos sirviendo en cualquier cosa que según nosotros podamos hacer, pero no está en armonía. Y la palabra dice: mirar cuán bueno y cuán delicioso es estar los hermanos juntos en... No manda llaneros solitarios, manda a trabajar como un cuerpo. ¿Estamos en armonía haciendo cosas en el contexto del matrimonio o andamos haciendo cosas fuera del contexto matrimonial? Porque las podemos hacer, pero no estamos en shalom, no estamos en la armonía con que Dios nos creó. En cambio, Nabal decía: vayan a molestar a otro lado, pero la gloria, el peso de Abigail siempre la hacía interceder por misericordia. Ten misericordia, David. No derrame sangre inocente. Si Dios no se lo ha dicho, mi Señor, no lo haga. Porque ella confiaba en un Dios justo y lo convenció de que Dios no lo había mandado a matar a los hombres de su esposo. Mira el poder que tienen las mujeres. Estaba resuelto a matar. Dijo: si para mañana no mato a todos los hombres de Nabal, me muero. Y ahí va Abigail, se agachó: mi Señor, yo tengo la culpa. No derrame sangre inocente. El bruto de mi esposo no le va... Trate conmigo, escúcheme. Le traje todo y más de lo que te pedía. Dios no lo ha mandado a derramar sangre inocente. Y y David, como que se le cae ¿la qué? No, la mandíbula. Que no nos pasa así a veces cuando nos cruzamos con gente que tienen todo el peso de la gloria de Dios. Es que, miren, la gloria de Dios nosotros la asimilamos con cosas que son espiritistas. Queremos ver a un hombre que anda hablando en lengua. Ay, le da, oh, la gloria de Dios. Y a veces el que tiene más gloria de Dios es el que nos está tratando de sacar de nuestra soberbia. Es la persona que nos está tratando de sacar de nuestra obstinación. Es la Abigail o el Abigailo que Dios ha puesto en nuestro camino, tratando de calmarnos porque nosotros vamos a hacer justicia. Ahora va a ver cómo chicharrean los porotos, los frijoles. Va a ver con quién se metió, con la chichita que se está curando, dicen allá en Chile. Y ahí parte el Espíritu Santo que hace de Abigail. Pero hombre, cálmate. ¿Qué no dice la palabra que tiene que ser manso y humilde? ¿Qué no dice la palabra que no os venguéis, sino que dejad la venganza? Mía la venganza es el Señor. Déjale las manos del Señor, que ama a tu propio enemigo. Ay, uno se queda como... Y empieza a agachar la cabeza y el Espíritu Santo comienza a calmarnos. El peso de la gloria de Dios, esa gloria que la iglesia todavía no entiende. Porque muchos entienden que la gloria de Dios es el show que pasa en la iglesia. Es cuando una persona se cae en el altar. Oh, cayó del peso de la gloria de Dios. Yo creo que la caída más grande que puede tener una persona por la gloria de Dios es que se arrepienta de hacer o proceder de forma pecaminosa. Se arrepienta de haber decidido derramar sangre inocente. Se arrepiente de haber ido a actuar en contra de la voluntad de Dios y pueda dar un giro de 180 grados, metanoia, un arrepentimiento, un cambio de dirección total. Eso es la gloria de Dios en una persona. Es Abigail calmando la furia, entregando lo que ella puede entregar, humillándose y dándole la gloria a Dios siempre. Ese es el peso de Abigail. Y aquí tenemos una balanza. Está Abigail y está Nabal. ¿Cómo nos comportamos nosotros? ¿Más como Nabal? ¿Yo valgo lo que mis posesiones valen? ¿Lo que estudié, mi trabajo? ¿O yo valgo por cómo hablo, actúo y me comporto dando testimonio de Dios, de sus atributos? Por todo lo que hizo Abigail, David termina diciéndole, pero este ya es un David ya calmado, ya. Así cuando no apaciguan a nosotros ya.
Verso 32. Le dice David a Abigail: bendito sea el Señor Dios de Israel, que te ha enviado hoy a mi encuentro. O sea, parte reconociendo de que la cita con Abigail fue una cita divina. Era un appointment que Dios le había colocado en su camino. Mis hermanos, ¿cuántas personas pueden decir de nosotros: le doy gracias a Dios porque usted se cruzó conmigo, porque usted se me cruzó en mi camino? Porque la gloria, el peso de Dios reposó delante de mí a través de su presencia en usted. Verso 33: y bendita seas tú por tu buen juicio, pues me has impedido derramar sangre y vengarme con mis propias manos. Vuelvo a preguntar para cerrar: ¿qué tipo de gloria tenía Nabal? Basado en su posición y sus posesiones. Tenía autoridad, le temían, le respetaban, pero era por lo malvado que él podía hacer, por lo que tenía y por lo que era. ¿Cuánto de Nabal hay en nosotros? ¿Cuánto le hacemos nosotros como buenos jefes? O nos dan un poquito de poder y agarramos el látigo que aprendimos que usaban los capataces de Egipto y empezamos: guáshala, guáshala. A veces a una persona que no tiene madurez espiritual, entregarle autoridad es peor que darle una navaja a un mono. Va a cortar lo que sea, va a dañar a lo que sea, va a ser un Nabal. Pero si esa persona tiene la gloria de Dios, el peso de Dios, no va a andar dañando, sino que va a andar sanando. No va a andar acusando ni amenazando, sino que va a andar intercediendo. No va a andar guardando, sino que va a ir andando para dar, para proveer, para sanar, para cubrir la falta de lo que sea: falta de alimento, falta de perdón, falta de buen juicio, falta de amor, falta de paciencia, falta de integridad, falta de bondad, falta de dominio propio. Pero el Espíritu Santo es la Abigail moderna que quiere compartir el peso, la gloria de lo que es Dios con nosotros. Dios no quiere ver una iglesia Nabal. Dios quiere ver una iglesia como Abigail, que le da la gloria a Dios y que intercede para que no se derrame sangre inocente, que comparte el corazón de Dios, que es que todos procedan al arrepentimiento. Ser como Abigail, con los atributos palpables de Dios. Pero ¿cómo se ve eso? Cuando abrimos la boca. La palabra dice que Abigail era bella e inteligente. Pero eso no se puede comprobar hasta que una persona abra la boca. Lo de bella, calladita está bien, ¿no? ¿Le ha pasado de que hay Miss Universos, candidatas, que están paseándose? Y me han contado, ¿no? Y cuando hablan, hacen historia. Le preguntan algo relacionado con estudio y no tienen ni idea. Una cosa es ser bella y otra es ser inteligente. ¿Qué tan inteligentes somos nosotros? Y esta inteligencia no se basa en el conocimiento de libros, sino se basa en la aplicación de lo que hemos recibido de parte de Dios. Eso es sabiduría, la aplicación de lo que hemos aprendido. El conocimiento es lo que aprendemos, lo que se aprende, pero la sabiduría es lo que se practica. Aún en la forma en que ella confrontó a David, ella fue sabia. Y aún en la forma en que vivía con Nabal, era sabia. Parece que ella vivía calmándolo. Vivía como muchas mujeres viven: guachito, viejito, indiecito, lo que sea que le digan, monito. Cálmese, cálmese. Y ahí anda el hombre. El Espíritu Santo es la Abigail que calma
el corazón de los Nabales, que somos nosotros. Ella es un ejemplo del tipo de peso de gloria que nosotros debemos cargar. Yo quiero cargar esa gloria que muestra los atributos de Dios. No quiero cargar ningún otro tipo de gloria. No, es que anda a esa iglesia porque la gloria de Dios cae. Mi hermano, empecemos a distinguir lo que es la enseñanza doctrinal de la Biblia, lo que es la presencia de Dios, lo que es la manifestación del Espíritu. No debemos seguir pensando que el Espíritu se mueve en la iglesia para después hacernos actuar como Nabales. El Espíritu de Dios se manifiesta a través de nuestra sabiduría en la forma que hablamos y actuamos en nuestro diario vivir. Ahí está el peso de nuestra gloria, la que Dios decidió compartir con nosotros. Cuánto amor, paz, gozo, benignidad, templanza, dominio propio logramos tener. Ese es el peso de la gloria de Dios en nosotros. No un show en la iglesia. Pablo decía, prefiero hablar 5 palabras que le den la gloria a Dios y se entiendan, en vez de 10,000 en lenguas y que no se entienda nada. Porque lo importante es transmitir la gloria de Dios a nuestro corazón, a nuestra vida. Y no transmitirla por las posesiones ni la posición, sino por los atributos de Dios que Él comparte con nosotros. Que la iglesia de Cristo en Redmond, Iglesia Creekside, sea conocida por la forma en que se comportan sus miembros. Porque todos actúan como Abigail. Qué lindo sería, ¿no? Y algunos dicen, ay, no, Señor, porque si soy Abigail voy a tener un Nabal como esposo. Pues yo lo quiero invitar a ver cómo termina Abigail y cómo termina Nabal. Cortita, Abigail termina siendo esposa del rey David. ¿Qué le parece? Y dice, ay, ¿cómo pasó eso? Ups. David, que tremendo era David. No, David no hizo nada malo. Veamos lo que dice la Biblia y cómo terminó Nabal, para entender lo que pasó. ¿Por qué llegó a ser esposa de David, Abigail? Bueno, ya sabemos que era linda, porque dice que era bella. Cuando abría la boca era inteligente. Ya estaban los 2 requisitos. Hombres que andan buscando alguna hermana, que sea bella por fuera, y cuando abra la boca que compruebe que es inteligente. Mujeres que andan buscando, hermanos, si son solteros tienen que buscar. Y qué bueno que a los hombres les gustan las mujeres y a las mujeres les gustan los hombres, porque ese es el shalom de Dios. Así lo hizo el Señor, en armonía, acorde a los planes. Tiene que ser bello, de acuerdo a su criterio, y tiene que ser inteligente. Cuando abre la boca va a ver eso, que sea una persona sabia. Ahora, ¿qué le pasó a Nabal? 1 Samuel, leamos lo que dice la Biblia. 1 Samuel 25:36. Cuando Abigail, ya había pasado todo, y Abigail llegó a contárselo a su esposo porque no le escondía las cosas. Solamente le entregaba la información en su tiempo, ¿no? Que es diferente. Cuando Abigail llegó a la casa, Nabal estaba dando un regio banquete. Se la pasaba comiendo ese hombre. Tenía peso, ¿no? De gloria. Se encontraba alegre y muy borracho. ¿Qué dice la palabra? Los borrachos no heredarán el reino de Dios. ¿Ok? Si usted se emborracha, disfrútelo. Pero recuerde, no voy a heredar el reino de Dios. Punto. Necesita arrepentirse por borracho. Se encontraba alegre y muy borracho, así que ella no dijo nada hasta el día siguiente. Qué inteligente esta mujer. Qué inteligente. Sabía hasta cuándo confrontar a ese hombre. Por la mañana, cuando Nabal ya se le había pasado la borrachera, esto se parece a mi abuela. Su esposo contó lo sucedido. Su esposa contó lo sucedido. O sea, en Chile decimos, cuando se le pasó la mona, empezó a contarle. Al oírlo, Nabal sufrió un ataque al corazón y quedó paralizado. Y después, verso 38, ponga atención. Unos 10 días después, el Señor hirió a Nabal y así murió. Nabal murió con toda su gloria, todas sus posesiones y toda su posición de autoridad. Todito cuando murió,
Se acabó. ¿Y sabe lo que hizo David al ver una viuda linda e inteligente? Ni tonto ni perezoso, la manda a buscar y le dice, "Will you marry me?" Mi hermano, hay viudas bonitas e inteligentes. ¿Cuánto dicen amén? Asegure que sean bonitas e inteligentes. Y la inteligencia temerosas a Dios. No van a ser viudas disfrazadas de naval. Perdón, disfrazadas de bonitas, pero son navales por dentro. Bueno, cuento corto, Dios se encargó de herirlo y lo dejó sufrir 10 días primero. O sea, el ataque al corazón que le vino, se entiende que Dios no lo mandó. Eso le pasó porque tenía tapadas las arterias del corazón por tanta comida y tanto fiesta que hacía. Y le dio una parálisis, o sea, una trombosis quizás. Y Dios lo tiene 10 días así. Con toda su gloria, ahí estaba Nabal. ¿Se imagina a Nabal con toda su gloria? Paralizado por un ataque al corazón. Todas sus posesiones y su posición estaban con el hombre paralizado ahí. Y al 10.º día, después de 10 días, Dios lo hiere de muerte. Y Abigail queda libre. Y el rey David, que tenía un ojo, pero donde colocaba el ojo, metía la bala, dicen. Le propone matrimonio y la gloria de Abigail, que se basaba en los atributos de Dios, la lleva a vivir en el palacio. Amada iglesia Creekside, nosotros la iglesia, lo único que nos va a llevar a nosotros a vivir en el palacio, al reino de Dios, estar con Cristo, es tener la gloria, el peso que comparte Dios con nosotros. ¿Cuánto pesas, amada iglesia? ¿Cuánto peso hay en ti, mi hermana, mi hermano? Y no pienses en lo físico, piensa en lo espiritual. ¿Cuánto pesa tu alma? ¿Cuánto pesan tus palabras? ¿Cuánto pesan tus actitudes? ¿Se parecen a Abigail? ¿O somos cristianos navales? Colosenses 3 dice, iglesia en Colosa, Pablo le dice, si pues habéis resucitado con Cristo, o sea, si se han arrepentido, si se bautizaron, si le entraron a esto, entonces busquen las cosas de arriba, no las de la tierra, sino donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque su vida pasada terminó, ya murieron. Ya murieron, si es que murieron. Porque hay navales que se las dan de cristianos, donde la gloria de ellos es sus posesiones y su posición. Pero hay una iglesia que es Abigail, donde ya murió ella y ahora Cristo vive en ella y ella está escondida en Cristo, porque Cristo vive en mí. Amada iglesia, ¿cuánto pesas? Mi hermano, mi hermana, ¿cuánto pesas? Pongámonos de pie, por favor.